Continuamos con este Legal Tech Summit. ¿Robots? ¿Jueces robots? ¿Abogados robots? ¿Suena a película de ciencia ficción? ¿Suena a película futurista? Bueno, les prometíamos que después del mediodía íbamos a tener, entre otros temas, esta temática en particular. Inteligencia artificial y sistema de justicia. ¿Jueces y abogados robots? Esa es la pregunta que nos propone Santiago Pereira Campos, director de la Maestría en Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo, profesor titular de Derecho Procesal y de Tecnologías y Proceso Jurisdiccional en la Universidad de Montevideo, socio fundador de la firma Rueda Abadi Pereira, donde lidera el Departamento de Litigación y Arbitraje, miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y, del Council de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Ha sido consultor en diversos organismos internacionales, autor, coautor o director de más de 40 libros y más de 300 trabajos, un perfil y una biografía extensa, la de nuestro invitado especial Santiago Pereira Campos, a quien le doy la bienvenida y ya te dejo al frente de esta emisión para que puedas compartir con nosotros, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Un verdadero placer, un gusto estar compartiendo este Legal Tech Summit. Agradecer muy especialmente a Agustín, a Alejandro, a Ignacio por la invitación. Me parece que esta es una iniciativa maravillosa de abrir el conocimiento, de compartir el conocimiento y de crear redes de intercambio de conocimiento. Sí, suena un poco a ciencia ficción hablar de jueces y abogados robots y sobre todo en las actuales circunstancias de nuestros queridos poderes judiciales, pero la verdad es que traje este tema porque me parece que desde los sistemas de justicia nos tenemos que empezar a interrogar muy fuertemente sobre algunos fenómenos que se están dando ya en varios países. Y cuando hablo de varios países, no hablo de países desarrollados, países europeos o de Estados Unidos. Hablo también, como vamos a ver, de países bastante más cercanos y eventualmente parecidos a los nuestros. Entonces, quiero partir de una constatación que surge de todos los analistas de temas de e-justice, que es decir que nunca como en este momento tuvimos un despliegue tan inusitado de tecnología en los sistemas de justicia. Esto está trayendo grandes impactos y cambios en la judicatura, en la abogacía, y por otro lado se ha visto la tecnología como uno de los posibles caminos de solución de la paralización de la justicia ante la pandemia. En un informe bastante reciente de Richard Susskind dice que pasamos en el primer año de pandemia pasamos de 20 jurisdicciones que realizaban audiencias virtuales a 170 en el mundo. Esto implica una especie de shock así fuerte de aprendizaje tecnológico por parte de una cantidad de usuarios incluso que estaban fuera del sistema tecnológico. Claro, no es que esto sea la panacea, como dice Saskin, pero necesitamos una transformación muy profunda porque necesitamos, además por la irrupción de la inteligencia artificial, reconstruir, o mejor dicho, deconstruir y volver a construir una cantidad de conceptos esenciales del derecho procesal y del sistema de justicia, como son el concepto de inmediación, de publicidad, de oralidad, y cómo la seguridad jurídica y la predictibilidad como elementos esenciales de un sistema serio e institucional puede organizarse. Y esto obviamente trae también un gran impacto sobre esa figura tan tradicional que tenemos nosotros de la actuación personal del juez y cómo esa actuación personal del juez puede ir cambiando. La verdad es que las tecnologías en los sistemas de justicia se aplican de muy variadas formas. Yo no voy a desarrollar este punto aquí. Van desde temas tan simples como las notificaciones electrónicas a temas bastante más complejos. Pero yo me quiero centrar en estos dos últimos, que son las audiencias virtuales y la litigación en línea, porque son como una especie de base para luego el enfoque del tema de los jueces robots o eventualmente de los abogados robots. Entonces me parece que eso es un punto básico para el análisis posterior. Respecto de la litigación en línea, es muy importante tener en cuenta que cambia también algunos paradigmas que tienen que ver con la sincronía. Muchas veces se habla de que cuando queremos tener un sistema de videoconferencias que funcione bien, tenemos que tener una muy buena sincronía.
Sin embargo, es interesante cómo en países como Canadá se han empezado a desarrollar sistemas de mediación y conciliación asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Es la posibilidad que tiene cada una de las partes que quiere mediar con otra de interactuar con la plataforma a cualquier hora del día sin tener necesariamente que en el mismo momento estar la otra parte conectándose. De esta manera, con la ayuda de la inteligencia artificial, se pueden ir buscando acercamientos progresivos hasta llegar a la resolución del conflicto. A mí me impactó mucho la pandemia esta que estamos viviendo, me atrapó y casi me quedo sin poder regresar al país. Yo estaba en Canadá, había ido a conocer el laboratorio de Cyber Justice de la Universidad de Montreal, donde precisamente ellos trabajan mucho con estas herramientas sincrónicas y asincrónicas, y me impresionó muchísimo ver cómo se estaba utilizando fundamentalmente para una cantidad de casos que hubieran quedado fuera del sistema de justicia si no se tuviera estas herramientas, porque por la baja entidad del monto o por la complejidad y la dificultad de acceder a un abogado, se planteaban estos problemas. Entonces, la resolución de disputas online se está dando en diversos ámbitos. Empezó como una experiencia casi académica en Estados Unidos, luego la OMPI la ha desarrollado para los nombres de dominio, en Internet es muy común, en experiencias como la de eBay, pero me interesa ver que últimamente hay unos desarrollos interesantes en Inglaterra y Gales con demandas civiles de cuantía mínima a través de sistemas online, en Holanda, tramitación del divorcio online. Europa está impulsando a través de su portal de justicia la resolución de disputas de consumo. Canadá tiene la mediación online muy fuerte y una estructura procesal que ha dado muy buenos resultados en Iberoamérica, en las reformas procesales de los últimos 30 años, como ha sido el proceso monitorio, está en varios países en etapa inicial de pasarlo a un sistema de resolución de disputas en línea. Entonces, la constatación al tiempo de hoy es que ya tenemos elementos básicos de inteligencia artificial en los sistemas de justicia, que van desde los buscadores de jurisprudencia, doctrina, gestión, trámites, notificaciones, reconocimiento de información, categorización de casos. Y la realidad es que también la tecnología a veces puede generar barreras respecto de las cuales tenemos que estar muy atentos, porque generalmente esta inteligencia artificial está más extendida en sistemas arbitrales o en los grandes despachos de abogados que en los poderes judiciales. Y por eso hoy lo que se está trabajando mucho en inteligencia artificial es cómo romper las barreras y cómo transformar a la inteligencia artificial en un aliado del acceso a la justicia, incluso de las personas más vulnerables. Por otro lado, el mercado de Justice Tech se ha desarrollado enormemente. Hay una cantidad de startups que están trabajando específicamente en cómo reducir desigualdades de la justicia civil y penal en los distintos puntos del ciclo. Hay algunas que están trabajando desde el arresto de una persona, su encarcelamiento y cómo luego reingresa a la sociedad y cómo se le da la contención necesaria para un reingreso adecuado a la sociedad. Hay muchos inversores que están poniendo dinero en estas empresas para tratar de alguna manera de mejorar el acceso a justicia, que hoy es un gran drama en casi todos los países del mundo, y no solamente en los países subdesarrollados. Entonces, frente a esto, la pregunta que nos hacemos ¿es posible hablar, es posible pensar en la existencia de abogados que sean robots, de abogados que hagan todo parte de nuestro trabajo diario? ¿Es esto algo de ciencia ficción? ¿Es algo que no vamos a ver ninguno de nosotros? ¿O es algo que podremos llegar a ver? Bueno, la verdad es que es bastante más cercano a lo que nosotros nos podemos imaginar. Es bastante más cercano no solamente por las experiencias que se han ido dando en el mundo, sino que es bastante más cercano porque la inteligencia artificial ya está generando estas figuras. Y aquí hago un paréntesis para contar una pequeña historia. André Barruda es un abogado que es primera generación de universitarios en su familia y primera generación de inmigrantes en su familia. Y este abogado que estudia y se recibe, se empieza a dar cuenta que lo que se conversa en las aulas de las universidades está totalmente desconectado muchas veces con lo que ocurre en la realidad. ¿Y qué es lo que ocurre en la realidad en países como Canadá, como Estados Unidos? Es que no se puede pagar el honorario de un abogado. El honorario de un abogado es inaccesible para más del 80% de las personas. Esto genera, por ejemplo, que en algunos países el 80% de los litigios en algunas materias se hacen sin abogado. Y
abogado en estas jurisdicciones es casi como jugar a la ruleta rusa, y que hay un porcentaje muy, muy alto de perder el litigio si una parte litiga con abogado y la otra litiga sin abogado. Entonces esto le genera una enorme frustración respecto del entendimiento de un sistema de justicia, hasta que en el año 2014 recibe una llamada de uno de sus mejores amigos que le dice: mirá, ¿qué tal si nos vamos a desarrollar un abogado que sea de inteligencia virtual y que nos permita abaratar sustancialmente los costos de los abogados? Porque la única manera de acceder a justicia a una cantidad de personas es que el honorario del abogado baje sustancialmente. Bueno, se van a Canadá y ahí fundan esta empresa Ross y desarrollan a este abogado, Ross, que lo que hace es básicamente interactuar con cualquier abogado de carne y hueso y responder a las preguntas que éste le formula. Y esto parte básicamente de una constatación, la pregunta es: ¿qué hacemos los abogados? Esta es una cosa bien interesante, ¿a qué nos dedicamos? Y una de las constataciones que se da es que gran parte de nuestro trabajo consiste en relevar información, en procesar información, en buscar antecedentes, en estudiar doctrina, estudiar jurisprudencia, en estudiar elementos del caso, y mucho menor es el porcentaje de tiempo que lo dedicamos directamente al asesoramiento, al generarle al cliente conocimiento. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo podemos hacer para reducir esa cantidad de horas que tenemos que invertir en esa parte? Bueno, fundan Ross, a este abogado le llaman Ross, y vamos a ver si a través de la tecnología podemos brevemente conocer un poquito sobre Ross. Este fantástico robot estadounidense es capaz de rastrear más de 10.000 páginas por segundo y capaz de formular una respuesta mucho más rápido que cualquier abogado humano. Se trata de un sistema de inteligencia artificial creado por IBM, la plataforma tecnológica más grande del mundo, y usa la tecnología Watson, que es capaz de escuchar y entender el lenguaje humano. Gracias a sus algoritmos, Ross puede responder numerosas preguntas en tiempo real y analizar sentencias que han sentado jurisprudencia. Este fantástico robot puede advertir cualquier riesgo que represente una amenaza para sus clientes y corregirlo. A diferencia del buscador convencional, Ross siempre ofrece la respuesta más acertada para resolver el caso en concreto. También incluye citas legales y artículos para estudiar. No solo eso, por tratarse de una inteligencia artificial, mientras más consultas recibe, más aprende y su eficacia aumenta. En 2016, la firma estadounidense Baker Hostetler contrató a Ross para que forme parte del Departamento de Gestión de Quiebras, junto a un equipo de 50 abogados humanos. La compañía decidió contratar a Ross para formular hipótesis y fundamentarlas con citas de leyes o precedentes en los casos que patrocinaba. Los responsables de la firma explicaron que no son los únicos en haber contratado los servicios de este abogado artificial. Desde su lanzamiento, Ross ha recibido numerosas ofertas laborales en varias compañías relacionadas al mundo legal. Ese Ross es full chamba. Pero, ¿qué opinan los detractores de Ross? Muchos sostienen que este robot solo tendría que emplearse para cortar los plazos al investigar un caso, pero jamás deberían reemplazar al abogado profesional. Aunque la incorporación de Ross genere tanta polémica en el mundo jurídico, la empresa creadora opina que Ross es un excelente asistente que aporta conocimientos y soluciones eficaces para abogados. Bueno, yo creo que aquí se plantean, en este breve video, se plantean las ventajas y las desventajas que puede tener Ross, pero lo que sí está claro es que es una realidad de que quizás no estuvo en la idea de sus creadores que lo primero que contrataran a Ross fuera un estudio especializado en procesos de concursos o procesos de quiebra, pero la realidad es que este instrumento de inteligencia artificial permite resolver y analizar una cantidad enorme de documentos en muy poco tiempo. Entonces, esto plantea una gran pregunta, ¿cuál va a ser el rol del abogado en el futuro? Y pareciera que, así como durante mucho tiempo se pensó que el dominio de los idiomas iba a ser un elemento central en aquellos abogados que quisieran tener un desarrollo profesional en algunas áreas como inversiones, comercio,
Hoy quizás la respuesta venga por otro lado y porque los idiomas no van a ser tan importantes porque los sistemas de inteligencia artificial van a permitir, como ya en algunos casos lo permiten, poder interactuar libremente, pero sí lo que va a ser fundamental es el dominio de la tecnología. Será probablemente ese dominio de la tecnología el mejor aliado del abogado. En un reciente estudio que se realizó en Inglaterra, se llegó a la conclusión de que el mercado legal va a cambiar sustancialmente porque a través de la inteligencia artificial se va a mejorar el acceso a los servicios legales gratuitos y esto va a generar, por otro lado, quizás una baja del mercado legal pago. Para 2050 se estima en una baja del 20%. Pero por otro lado vamos a tener como contracara un incremento del acceso a justicia, lo que es muy interesante. Por otro lado, se plantea la discusión del papel del abogado junior, ya que hay muchos jóvenes que están participando de este Legal Tech Summit. Ahí hay también dos versiones, ¿no? Algunos dicen los abogados junior podrían ser prescindibles porque todo lo que hacen hoy los abogados junior o los paralegal va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Y otros dicen, no, todo lo contrario. Estos abogados juniors se van a transformar en superabogados porque en realidad van a ser los que les van a permitir generar los insumos a la inteligencia artificial para luego darle el producto terminado a los abogados senior. Bueno, es una discusión interesante, seguramente haya un poco de cada cosa. Y por otro lado, algo que vamos a ver muy pronto, la pandemia nos ha llevado a ver permanentemente a nuestros hijos jugando a todos estos juegos de realidad virtual, a los videojuegos, y esto va a implicar también una inmersión fuerte en los servicios legales. Se está hablando de la gamificación de los servicios legales, o la gamification, que tiene que ver con nuevas formas de enseñar derecho y de prestar servicios legales a través de videojuegos. Las universidades más fuertes van a empezar a crear, y ya están creando, y ya están utilizando instrumentos de inteligencia artificial para capacitar a los abogados, para capacitar a los estudiantes de derecho y a los jueces en estas herramientas. Richard Susskind ha sido uno de los autores que más se ha preocupado del futuro de los abogados en sus libros que han sido todos bestseller y en algunos casos elegidos el mejor libro del año. Empezó hablando de cuál iba a ser el futuro de los abogados, luego escribió otro libro hablando en general de las profesiones, cómo la tecnología iba a cambiar todas las profesiones y llegó a su máxima afirmación si era el fin de los abogados. Si estábamos frente al fin de la abogacía y había que empezar, por lo tanto, a repensar los servicios legales. Y su última obra, que acaba de ser traducida al español y se la recomiendo a todos, es la que tiene que ver con las cortes online y el futuro de la justicia, donde acá ya no plantea tanto Susskind el fin de la abogacía y los abogados, sino más bien un nuevo enfoque de cómo a través de la tecnología van a trabajar los abogados. Bien, pero bien, dejemos los abogados por un ratito y vamos a los jueces robots. ¿Qué pasa con los jueces? Bueno, los jueces robots en realidad plantean siempre una disyuntiva, que es decir, no estamos dispuestos a que en realidad quienes resuelvan nuestros litigios sean máquinas, por lo menos en los litigios que son importantes. Pero aquí hay una cuestión que se ha tratado bastante poco, es que se ha avanzado tanto en los simuladores de sentencia que corremos otro riesgo, que quizás sea peor que el primero, que ese riesgo podría ser que nosotros pensemos que los litigios están resueltos por personas de carne y hueso, cuando en realidad esas personas que de carne y hueso para resolverlos están utilizando simuladores de sentencia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, y esto tiene que ver con la ética, con la transparencia que se planteaba muy bien en el panel anterior, porque la verdad es que ya se están utilizando en muchos estudios jurídicos simuladores de sentencias y estas figuras de abogados robots, y esto genera una cantidad de dilemas porque tenemos el riesgo de que algunos jueces los empiecen a utilizar sin transparentarlo, y entonces aquí estaríamos, como decíamos, en el peor de los escenarios. Y por otro lado tenemos el desafío del congelamiento de las decisiones judiciales y el riesgo de que la inteligencia artificial confirme los prejuicios de las decisiones anteriores, que es otro gran dilema. Entonces, uno de los grandes temas que se plantea con la inteligencia artificial y la decisión judicial son los temores de que nuestro destino quede en máquinas de aplicaciones o de inteligencia artificial que solo repita los prejuicios anteriores, lo que generaría una sociedad congelada en sus decisiones, y esto ha ocurrido con varias aplicaciones que han repetido, reiterado los prejuicios anteriores.
Harari en uno de sus libros dice que la contradicción entre el libre albedrío y la ciencia es que el elefante dentro del laboratorio, que mientras todos estamos distraídos haciendo otras cosas, se está generando una situación de gran caos por este conflicto. Y por otro lado, el profesor catalán Jordi Nieva dice que vivimos rodeados de inteligencia artificial y nunca antes fue tan sencillo conducir a la población hacia una determinada opción sintiéndose perfectamente libre. Este quizás sea el peor de los dilemas que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Pensar que estamos actuando libremente cuando en realidad estamos actuando orientados por los algoritmos. Y los algoritmos, como señalaban en el panel, están muchas veces infectados de prejuicios y lo que hacen es repetir específicamente esos prejuicios. Pero para mostrarle algunos ejemplos de predicción de decisiones judiciales, una experiencia muy interesante, un sistema que predice el resultado de decisiones judiciales con gran precisión, es bastante nueva. Y hicieron una experiencia con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y anticipó correctamente el 79% de las sentencias. O sea, fíjense, logró adelantar el 79% de los veredictos. En China se acaba de presentar el Tribunal de Internet, hasta con jueces holográficos, que permite resolver desde la demanda hasta la sentencia todo a través de inteligencia artificial. En Estonia hay una experiencia muy interesante para pequeñas causas. Y pongo estos dos ejemplos, China y Estonia, porque también quiero comparar que una cosa es la institucionalidad y las digamos, cartas credenciales institucionales de China y otra cosa la de Estonia. Estonia es reconocido un país democrático, China, todos sabemos, tiene varios problemas. Entonces hay que atender a esas dos realidades. Brasil, porque parece que esto es ciencia ficción. Mira, no es ciencia ficción. Brasil, del 2008 al 2018, 108 millones de causas arrancan en versión digital y el Tribunal Superior de Justicia tiene un sistema llamado Sócrates que lo que hace es reunir todos los casos iguales para resolver las demandas repetitivas a través de una sola decisión. Estamos hablando de Brasil. En Estados Unidos el sistema Compass, al que algunos ya han hecho referencia, tuvo grandes problemas por la falta de transparencia de sus algoritmos y porque en definitiva se demostró que determinaba prisión preventiva de personas en base a los prejuicios que el propio sistema tenía al estar alimentado con decisiones anteriores donde ser negro, ser latino implicaba una clara probabilidad de repetir el prejuicio de la prisión preventiva. En Argentina ya se han hecho referencia a Prometea, que es una experiencia muy interesante que incluso la Corte Constitucional de Colombia se incorpora esta experiencia argentina a Colombia, adquiere el sistema Prometea, que permite también, a través de un sistema mucho más transparente, obtener las decisiones en materia de justicia. En definitiva, para terminar, la tecnología y la innovación van a cambiar nuestros sistemas judiciales. El tema es cómo se preparan nuestros sistemas judiciales para ello. Y finalmente les muestro algunas cosas que me parecen interesantes. Dice Saskin que una de las cuestiones que va a cambiar mucho la manera de las videoconferencias es la llamada telepresencia. A mí me tocó participar en reuniones como estas, donde luego de los primeros 15 minutos me olvidé que en realidad había personas que estaban del otro lado de la mesa en otro lugar y cometí el error de ofrecerle café a los que estaban del otro lado de la pantalla y cuando cometí eso, una vergüenza terrible, me dijeron no te preocupes que a todos les sucede lo mismo. Por otro lado, la telepresencia va a ser mucho más impresionante con lo que se llama la telepresencia volumétrica holográfica, con realidad aumentada, con la utilización de lentes y de cascos que nos va a permitir prácticamente hacer un juicio cada uno desde su casa utilizando todas las herramientas de un juicio real. Entonces, hemos superado la barrera del miedo y yo creo que estamos muy cerca de superarla. Creo que el problema es que tenemos que romper un poco los prejuicios que tenemos. No creo que, como dice Harari, estemos ante el fin de los abogados. No creo que vayamos a tener máquinas que sean infalibles, que él dice que quizás los abogados van a tener que volver a la universidad junto con los jueces a aprender una nueva profesión. La verdad es que no creo que sea así. Para dejarles al final un breve juego, les aconsejo ir a esta web, Will Robots Take My Job, donde ustedes pueden poner la profesión que ustedes quieran y les va a decir qué probabilidades en el breve lapso tienen de que sean sustituidos por inteligencia artificial. Los abogados 4%, los jueces 40%. Pueden poner cualquier otra profesión y chequearlo allí. Veremos qué nos depara el futuro. Ojalá que ese futuro sea con mayor acceso a la justicia y decisiones muchísimo más cercanas a la gente, siempre considerando el valor fundamental del ser humano como centro y eje de las decisiones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Santiago Pereira Campos. Un placer escucharte y gracias también por esa web que vamos a entrar, por supuesto, a ver qué porcentaje nos da de nuestras tareas. Nosotros seguimos adelante compartiendo este Legal Tech Summit y por supuesto que este tema de los jueces y abogados robots sigue sobre el tapete.